Martes 16 de agosto de 2022, qué gusto saludarles amigos y amigas, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Nosotros vamos a tener importante información para compartirla con cada uno de ustedes, pero antes vamos a saludar con nuestro compañero Felipe Espinosa. ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Vero, querida, amigos televidentes, muy buenas noches. En esta fría noche capitalina, pues le damos la más cordial bienvenida. Como todas las noches, para nosotros es muy importante compartir y que nos abran las puertas de sus hogares. Así es, realizamos también una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Radio Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos a revisar inmediatamente los titulares de la jornada. Este miércoles instalarán las mesas de diálogo con una nueva metodología. Nitrógeno, acetona y dinamita en gel serían algunos de los químicos utilizados en la bomba detonada en Cristo del Consuelo. Este 17 de agosto termina el periodo de matriculación ordinaria al sistema fiscal en el régimen Sierra Amazonía. El presidente de la República viajó a Houston para someterse a una intervención quirúrgica. En lo internacional, pánico y caos se produjo en una tienda china por un caso positivo de COVID-19. Y en los deportes, la nueva contratación del Cruz Azul es el delantero Michael Estrada. Vamos enseguida con los detalles de la información, amigos televidentes. El Gobierno Nacional estudia la opción de destituir a 70 asambleístas por la votación a favor de la posesión del superintendente de bancos. Según el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, el diálogo entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo se congela. El ministro de Gobierno Francisco Jiménez se refirió a la decisión que baraja el Ejecutivo de destituir a 70 asambleístas por haber votado a favor de la posesión del superintendente de bancos Raúl González, pese a la sentencia judicial que la anulaba y prohibía que la asuma. El proceso espurio de supuesta designación del superintendente ha sido atentatorio a lo que establece el texto constitucional y además contra resolución expresa de autoridad legítima. Se abriría entonces una posibilidad de congelar el diálogo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. El problema es que ellos lo que hacen con la mano lo borran con el pie. Por un lado nos llaman a un diálogo y por otro lado toman decisiones que no están necesariamente acordes con el ordenamiento jurídico. Cuando nosotros veamos condiciones claras de un diálogo franco, frontal, transparente y sobre todo con una agenda legislativa sobre la mesa, no tenemos ningún problema en sentarnos. Fueron los legisladores de UNES, del Partido Social Cristiano y parte de Pachacutic quienes apoyaron la moción. El líder de la bancada del Partido Social Cristiano dice que no cierran la puerta. Democracia, el diálogo siempre debe estar presente y nosotros no vamos a renegar, pero sobre temas concretos, sobre ideas que se pueda llegar a un punto. En tanto, en el Consejo de Participación Ciudadana persiste la división, mientras su presidente Hernán Ulloa anunció que continuará con el proceso de designación del superintendente de bancos. Los consejeros de minoría informaron que el Pleno no ha resuelto iniciar otro proceso de designación. Andrea Orbe, Noticias 7. Continuamos con la información porque a través de un comunicado la presidencia informó que presentó formalmente ante la Fiscalía la denuncia contra Raúl González por, según dicen, el cometimiento de infracciones, entre ellas incumplimientos de decisiones legítimas de autoridad competente y usurpación y simulación de funciones públicas. La denuncia se da en el marco de la designación que hizo la Asamblea Nacional a González como superintendente de bancos. Este 17 de agosto se reanudan las mesas técnicas de diálogo entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales e indígenas, las cuales contarán con una nueva metodología y un cronograma ya establecido. Veamos a continuación, amigos, cómo están planificadas. Ya pasó un mes desde que las autoridades de gobierno se sentaron a dialogar con la dirigencia de los movimientos indígenas para encontrar soluciones a 10 planteamientos de interés nacional. De 4 mesas abordadas, una ya tiene consensos y otra preacuerdos. A las 8:30 de este 17 de agosto se reinstalará la mesa de fomento productivo en la que se espera un anuncio importante por parte del ministro de Agricultura, Bernardo Manzano. Luego habrá que esperar hasta la próxima semana para que se inicie la mesa de energía y recursos naturales, pero bajo una nueva metodología. Luego son los 5 días entonces continuos, donde el primer día se trabaja en conjunto,
el segundo día por separado, el tercero en conjunto, el cuarto por separado y el quinto en conjunto. Cada miércoles ambas partes se reunirán en horario establecido de 8:30 a 17 horas. La sede principal que eligieron también las partes sigue siendo ahí en la infraestructura de la Conferencia Episcopal en Quito. Las demás mesas planificadas son las de derechos colectivos, seguridad, justicia y derechos, estas para el 31 de agosto, las de acceso a la salud y empleo y derechos laborales para el 14 de septiembre y finalmente la de educación superior para el 21 de ese mes. El 13 de octubre concluirán los 90 días de plazo para obtener acuerdos, fecha en la que se evaluarán los puntos sin consenso para tomar acciones a futuro. Desde el gobierno hay buena expectativa sobre este proceso de intercambio de ideas. El gobierno se sienta con las diferentes organizaciones sociales a escuchar, pero no a pies juntillas a acatar necesariamente todo lo que se propone, porque en ese caso pues no estaríamos gobernando nosotros sino otros. Hasta la fecha, la mesa de la banca pública y privada es la única con acuerdos totales, luego de que se consensuara en nuevos créditos y condonación de deuda, mientras que sobre la focalización de subsidios, esta mesa se dividirá en comisiones especializadas. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y escuche con atención, en un juego infantil conocido como el Hula Hula, sujetos dejaron un artefacto explosivo. Esto ocurrió en la ciudad de Guayaquil. La novedad se reportó en la cooperativa Julopotes, que pertenece al Guasmo Sur. El artefacto explosivo estaba junto a un aro que lo conocen como Hula Hula. La gente dice que por suerte ningún menor se acercó a jugar con el aro. Bueno, yo iba a dejar a mis hijos a la escuela y fue 6 de la mañana y ya eso estaba ahí. Oh, sorpresa que me hicieron incluso desviar. Y la sorpresa también de ese artefacto, porque por aquí nunca se ha visto ese tipo de cosas. La policía, luego de conocer la novedad, desactivó el artefacto. Se conoce que 2 hombres dejaron el Hula Hula junto a una caja. Es raro que dejen un artefacto explosivo, quizás una amenaza contra alguien que vive por la zona. Mire, yo le puedo decir que para mí, mi sector es tranquilo, porque por aquí nunca he escuchado algún tipo de problemática o algo. Según los vecinos por el sector, en las últimas semanas se han registrado varios hechos violentos. Es terrible porque uno nunca sabe qué esperar a lo que uno sale. Imagínese, ahorita voy al colegio de mi hijo, que es más adelante, en el Cotopaxi. No sé qué es lo que me va a esperar. En las últimas 24 horas se han hallado 2 artefactos explosivos en la parte sur de Guayaquil. Emulsión de dinamita sería el principal componente de la bomba que explotó en el sector de Cristo del Consuelo en Guayaquil y que dejó 5 personas fallecidas. Según la policía, este modus operandi sería influenciado por grupos delictivos de Colombia. Tras el análisis de los restos de la bomba que explotó en Cristo del Consuelo en Guayaquil, se determinó que para su fabricación se usaron varios químicos. Nitroglicerina, peróxido de acetona, hay pólvora. En esta mortal mezcla también se usó el componente conocido como emulsión. Es una presentación de una dinamita, ¿sí? Y netamente los cartuchos de emulsión es una dinamita ya, se puede decir en gel. A decir de Javier Tuapanta, jefe de explosivos del GIR, fabricar este tipo de explosivos requieren un alto grado de preparación. Ninguna persona es que sepa de explosivos. Netamente es una persona que está preparada o le han capacitado o le han instruido para hacer o elaborar, se puede decir, este artefacto de explosivos. Y es que el modus operandi del atentado estarían influenciados por grupos delictivos de Colombia. Pero es una escuela ya colombiana, ¿sí? De la guerrilla, en el cual ellos, se puede decir, se capacitan, ellos ya tienen, se puede decir, ya por años atrás, sí, este tipo de situaciones o incidentes con explosivos. Incluso no se descarta que ciudadanos colombianos habrían sido contratados para fabricar los explosivos. Estos químicos, generalmente utilizados para la minería, ingresarían por contrabando desde el vecino país de Perú. En todos, se puede decir, los decomisos que ha habido, procedimientos que hemos tenido, se ha encontrado, sí, netamente los cartuchos o los artefactos o las sustancias explosivas, netamente grabadas, sí, o con la nomenclatura de Famesa, que es una empresa peruana. Y recientemente lo que se está encontrando también son Riodín, ¿no? Que es igual, bueno, es de fabricación boliviana. Las muertes y destrucción en Cristo del Consuelo fueron provocadas por la onda expansiva de la bomba, misma que según el ministro del Interior alcanzó los 70 metros. Edison Saavedra, Noticias 7.
Y ante una amenaza de bomba, la unidad antiexplosivos del GIR aplica varios parámetros, entre los que están acordonar el área y, de ser necesario, realizar detonaciones controladas, tal como sucedió en el sector de Iñaquito el pasado 15 de agosto. 2 detonaciones controladas alarmaron a los moradores del sector Iñaquito en el norte de la capital. Una caja abandonada con la leyenda Carga Irak preocupó a la ciudadanía y movilizó a elementos de la Policía Nacional. No había inscripciones, no había algún tipo de información. Específicamente uno que levantó el personal de criminalística, tendrá que ser realizado las pericias correspondientes a ver si tiene algo que ver o existe algún tipo de amenaza. Pero ¿cómo se actúa durante una amenaza de bomba? Una llamada de alerta ingresa al ECU 911, mismos que derivan al patrullero más cercano. Ellos le activan, ¿sí?, al patrullero más cercano del sector de donde hay el incidente, a que vaya a verificar, ya que muchas veces son llamadas falsas al ECU. Si los uniformados sospechan de una bomba, deberá intervenir la unidad antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate, que aislará el perímetro por seguridad. En el sector de la zona urbana se acostumbra, ¿no?, lo que es toda la manzana o 50 metros a la redonda. Un especialista con un traje antibombas se acercará con cuidado al artefacto. Todos los procedimientos se hacen a distancia. En el caso de Iñaquito, se realizaron 2 detonaciones controladas. Es más del sonido, ¿no?, porque se ocupa explosivo netamente, pero es un gramaje mínimo. Una vez controlada la situación, la policía hace un barrido de material bélico y personas sospechosas para desacordonar el área. Según la unidad antiexplosivos del GIR, en lo que va del año se han triplicado los procedimientos relacionados a material explosivo. Antes se puede decir, al mes teníamos 4 procedimientos, un procedimiento cada semana. Ahora, supongamos, ya son cada semana, tenemos, supongamos solo acá en Guayaquil, cada semana o cada día, mejor dicho, son de 2 procedimientos mínimos, de 2 a 3 procedimientos diarios. Tan solo en el último trimestre se han destruido 8,000 cápsulas de iniciadores de explosivos y 300 tacos de pentolita. Edison Saavedra, Noticias 7. Atención amigos, los afectados por la explosión en el sector de Cristo del Consuelo en el sur de Guayaquil serán compensados económicamente para la adquisición de alimentos y también para la reconstrucción de sus viviendas. A la par del resultado trágico y los heridos, el estallido en las calles Décima y La H en Cristo del Consuelo en el sur de Guayaquil dejó un considerable número de familias con sus casas deshechas, con serios daños, algunas completamente destruidas. Este martes autoridades de gobierno evaluaron la situación y aseguraron que compensarán con bonos de contingencia para alimentos y vivienda. Al momento, por disposición del presidente, estoy al frente del gabinete social, en el cual obviamente interactuamos todos los ministerios. El Ministerio de Salud está haciendo lo suyo, el Ministerio de Educación lo propio, y el Ministerio de Viviendas ya está evaluando a través de los mismos mecanismos y normativa vigente para la entrega de bonos de contingencia de vivienda, bonos que bordean los $8,000 para reconstrucción y de $15,000 para la construcción de vivienda como tal. Pero es un tema que está este momento todavía en evaluación. Lo que a nosotros de este momento, por disposición del presidente Lazo, nos compete y nos obliga es generar una protección inmediata a los ciudadanos, que es lo que estamos haciendo. Brigadas del Ministerio de Salud, Educación e incluso del Registro Civil atendieron gratuitamente a los afectados de Cristo del Consuelo. El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, estuvo acompañado del gobernador del Guayas, Lorenzo Calvas. Fueron alrededor de cerca de 30 heridos en total, unos leves, otros medianos, otros que fallecieron aquí 3 instantáneamente y 2 que fallecieron ya llegaron sin signos vitales a las diferentes áreas de salud. Eso no es que correspondía a las personas que sufrieron, que lamentablemente fueron producto de este atentado. En lo que corresponde al servicio eléctrico, el compromiso fue en ese momento restablecerles la energía eléctrica a partir de las 2 de la tarde y efectivamente ese día a partir de después del mediodía se restableció el servicio eléctrico. Y están quienes perdieron a sus seres queridos, las familias de las víctimas de la tragedia. Cecilia Flores es la madre de Giancarlos Camposano Flores, de 26 años. Su hijo estaba reunido con unos amigos la fatídica madrugada del domingo.
en la calle 8 de Cristo del Consuelo. Habitaba en las calles 22 y Huancavilca, en el suburbio de Guayaquil. Cuando yo vi a mi hijo tirado, no me salían ni las lágrimas, me gritaba y que me ayuden, gritaba, pero no, nadie me ayudó. Me quedé a mirada de mi hijo que esté ahí en ese sitio, no sé quién lo llevó, dicen que se ha ido entre reunión con todos los amigos ahí. Una tragedia para no olvidar, en la que se busca sancionar y sentar precedentes. Amigos televidentes, nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero al regreso, la positividad del COVID-19 bajó del 50 al 38%, mientras que se confirma el primer caso positivo de una mujer con viruela del mono. Volvemos. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, recuerda que somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Con la orden de difusión roja de la Interpol hay más garantías para que Jorge Cherres responda a la justicia ecuatoriana en el caso Ispol. Directivos y beneficiarios de la institución realizaron en Quito un plantón para pedir la captura de los atracadores de más de 900 millones de dólares según el seguro policial. La jueza Daniela Noritz acogió el pedido de la Fiscalía y solicitó difusión roja en la Interpol para Jorge El Mago Cherres, quien tiene 2 procesos judiciales en Ecuador por el presunto desvío de 900 millones en fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional Ispol. Con la difusión roja de Interpol se dan 2 efectos inmediatos en contra del señor Cherres. En primer lugar, no va a poder desplazarse con libertad por los diferentes países, y en segunda instancia aspiraríamos que en las próximas semanas contar con la colaboración de las autoridades mexicanas, territorio en el cual se encuentra el señor Cherres, para que pueda ser ubicado, detenido y trasladado a la justicia ecuatoriana. El Mago Cherres es señalado como el mentalizador del millonario atraco a los recursos del Ispol mediante sus empresas IBECorp y HYBF. Según la Fiscalía, salió del Ecuador en marzo de 2020 rumbo a Colombia. No solo es prófugo de la justicia ecuatoriana, sino también de las autoridades de Norteamérica. Y ya existen 2 confesos en su contra, que es Luis Álvarez y John Luzuriaga, quienes admitieron ante las autoridades norteamericanas haber recibido cohechos de parte del señor Jorge Cherres. Este martes, decenas de jubilados realizaron un plantón en los exteriores del Ispol en Quito, pero para mostrar su inconformidad ante la subida de intereses en los préstamos de esta institución. ¿Quieren repotenciar el Ispol económicamente? Háganlo. Pero repotencien económicamente con la recuperación de los $1.000 millones que nos fueron llevando. Que el grupo de forajidos que se llevaron tanto dinero de nuestras familias, de nuestro trabajo, que regresen, pues. Nosotros les hemos de estar esperando en el aeropuerto. El pedido de difusión roja internacional para Cherres se da a pocos días de la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio del caso de Cevale, prevista para el 23 de agosto. Este 17 de agosto es el último día de matriculación ordinaria para los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema de educación fiscal. 600,000 cupos están disponibles para el régimen Sierra y Amazonía. En la siguiente nota, amigo televidente, le vamos a explicar cómo puede realizar este proceso. Este miércoles 17 de agosto es el último día de matriculación ordinaria para los estudiantes que desean ingresar al sistema fiscal por primera vez. Algunos padres de familia acudieron a la dirección distrital para realizar sus consultas y procesos. Estamos buscando cambiar institución educativa, entonces nos dice que en la plataforma necesitamos entrar para poder cambiar. Cambié de domicilio y como mi hijo va a octavo y está sin inscribirse, no tiene matrícula todavía, no tiene ningún colegio, pues vine a ver si acá me echaban una mano. El proceso se lleva a cabo principalmente a través de la web juntos.educacion.gov.es y estará disponible hasta las 24 horas o medianoche de este miércoles 17 de agosto. Además, la línea gratuita 1-800-EDUCACION, que estará habilitada de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Natalia Hunda, directora distrital de educación, explica que según el calendario de procesos, a partir del 20 de agosto, los estudiantes antiguos podrán realizar los traslados educativos de institución fiscal a institución fiscal. La segunda fase de traslados entre instituciones fiscales
turistas. Por cualquier motivo, generalmente por movilidad, padres de familia que se trasladan de domicilio pueden hacerlo las 24 horas del día, del 20 al 24 de agosto. Además, recalca la ciudadanía que quienes no alcancen a matricularse en el periodo ordinario podrán hacerlo en el periodo extraordinario. Una vez iniciado el año lectivo hasta el primer quimestre, aproximadamente el mes de enero, para estudiantes que deseen ingresar por primera vez al sistema fiscal. Los requisitos para la matriculación en cualquiera de los canales son los siguientes: número de cédula del estudiante, número de cédula de los representantes y planilla del servicio básico. Manuela Bedón, Noticias 7. Y el presidente Guillermo Lasso viajó a Estados Unidos esta tarde. Lautaro Andrade estuvo presente en su salida y nos cuenta más en el siguiente informe. El presidente Guillermo Lasso despegó a las 17:20 del aeropuerto Mariscal Sucre en un avión privado hacia la ciudad estadounidense de Houston para posiblemente someterse a una operación en su párpado derecho. Antes del viaje, el presidente manifestó que él seguirá a cargo del país desde el exterior y también se refirió a la consulta popular. De acuerdo con la Constitución, aún en el exterior sigo al mando del país, pues obviamente lo haré a través de los medios digitales. Tuvimos la reunión, definimos los temas de la consulta popular. Espero que hasta fines de mes tengamos las preguntas definitivas e iniciemos el trámite constitucional correspondiente. Sobre el melanoma en su piel, el jefe de Estado explicó que luego de la operación a la que se efectuó el 29 de julio, los médicos le sugirieron que se hiciera exámenes inmediatos, pero en el extranjero. ¿Qué tal si escuchamos las declaraciones del presidente sobre su estado de salud? Este carcinoma fue operado en esta parte de la cara y 6 días después el médico me informa que en la biopsia se determina un melanoma, que es una suerte de cáncer de piel, pero no es un tema que comprometa mi salud, que esté en peligro mi salud, que se trate de algo de vida o muerte. Es un tema que hay que tratarlo para evitar que en el futuro se riegue por todo en este caso por toda la cara. Dentro de la agenda del presidente en Houston está previsto que el miércoles se realice un examen tipo escáner que podría determinar si el jueves lo operan. Además, el primer mandatario estará fuera del país hasta el domingo 21 de agosto. Desde el aeropuerto Mariscal Sucre, con cámaras de Giovanni Murillo, Lautaro Andrade, Noticias 7. En otro tema, amigos, 2 reconocidas cadenas de farmacias van a comercializar pruebas de COVID-19 desde el próximo miércoles 17 de agosto. El Ministerio de Salud no establece un precio para los tests. Sin embargo, señalaron que se harán controles al respecto. En un recorrido por farmacias del norte de la capital, nos encontramos que aún no se comercializan pruebas para la detección del COVID-19. ¿Están ya vendiendo pruebas de COVID? No, aún no. No, por el momento no están llegando los productos. Y es que autoridades informaron que los test se comercializarán únicamente en 2 reconocidas cadenas que ya cuentan con registro sanitario. Que van a estar en Fibeca y en Sana Sana. Estas pruebas estarán disponibles desde este miércoles 17 de agosto, solo en Quito y Guayaquil, y en 48 horas a nivel nacional. Además, otras empresas también están tramitando la venta de este producto. Hay otras 10 tipos de pruebas diferentes que también están ya en trámite. ¿Sobre cuánto costarán estas pruebas? El Ministerio de Salud no fija el precio. Eso tiene que tener un riguroso control, porque no puede las farmacias o las personas o las fábricas que nos entreguen poner el precio que crean conveniente. Estas pruebas contarán con un código de barras que podrá ser escaneado con el fin de registrar el resultado en una base de datos. Lo que les pedimos es justamente la información de la persona, la información del lugar donde se realiza la prueba, el lugar donde se contagió, la fecha, para poder hacer ese rastro epidemiológico. Edison Saavedra, Noticias 7. Y ponga mucha atención porque según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, la positividad del COVID-19 bajó del 50 al 38%, mientras que se confirma el primer caso positivo de una mujer con viruela del mono, dando un total de 19 casos a escala nacional.
Este 16 de agosto se presentó el informe epidemiológico semanal, donde se habló de la viruela del mono y el COVID-19. El ministro de Salud, José Ruales, anunció que se ha reportado el primer caso femenino a escala nacional. Se presentaron 2 casos adicionales que fueron confirmados durante el feriado. De esos casos tenemos ya una paciente mujer de 29 años. De los 19 casos positivos de viruela símica, todos son leves y ninguno han necesitado hospitalización. Todos son enfermos leves que están con vigilancia domiciliaria y seguimiento de los contactos, los casos que tenemos las últimas 3 semanas. Todos los casos anteriores ya fueron dados de alta, así como sus contactos. En cuanto al COVID-19, se ha evidenciado una disminución notable de positividad del 50% al 38%, según el ministro de Salud, José Ruales. La positividad de antígeno está en el 53% y PCR en el 38%. Entonces observamos también una letalidad baja, con una baja hospitalización. Ruales explicó que según la data, esta segunda ola de contagios del año ha disminuido y continuará en la baja. Lo que no significa que la pandemia o el COVID va a desaparecer, ¿no? Está disminuyendo, tenemos que seguir teniendo precaución. Ruales agregó que a partir de este 16 de agosto se activa el sistema de vigilancia PAJO-FLU, que registrará casos de COVID-19 y otras patologías respiratorias, para completar el sistema de vigilancia epidemiológica en la red pública y privada de salud. Manuela Bedón, Noticias 7. El Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, con base al informe epidemiológico del Ministerio de Salud y por el alto número de movilizaciones por el feriado, anunció que se mantendrá la medida de teletrabajo a aquellos servidores que puedan llevar sus actividades laborales sin complicaciones hasta el próximo 30 de agosto. Además, se señaló que las medidas para el ingreso al país continúan siendo el carné de vacunación o una prueba PCR de máximo 72 horas. Y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó que el servicio de agendamiento de citas médicas a través del call center está operativo y no se ha suspendido. El IE señaló que al momento se realiza la transición del servicio entre el anterior y nuevo operador. La empresa Espoltel, perteneciente a la Escuela Superior Politécnica del Litoral, será la nueva encargada del servicio en reemplazo de Flove Group, que finalizó sus operaciones el 14 de agosto. En otro tema, compatriotas migrantes fallecieron lamentablemente en México. Una familia viajó desde Cotopaxi con la intención de llegar ilegalmente a los Estados Unidos. Una madre y su pequeña hija murieron en un siniestro de tránsito en la zona mexicana de Puebla, mientras que el esposo sobrevivió. Tenemos este drama a continuación. La madre de la joven no deja de llorar por la muerte de Nelly Negrete, de 22 años, y su hija Darla Manzano, de 1 año 9 meses. Ambas murieron en un accidente de tránsito en el estado de Puebla, en México. Ellas emprendieron la travesía del sueño americano el 19 de julio en compañía de Nelson Manzano, de 24 años, padre del infante y esposo de Nelly. Pero no tengo plata. ¿Qué voy a vender? ¿Qué voy a hacer? Tengo que decir que ayude para que llegue, que mi hijita aquí con mi nietita que llegue aquí, como quiera voy a hacer. Como muchos, la pobreza y el anhelo de una mejor vida los llevó a contemplar la posibilidad de emigrar ilegalmente. Pero la pérdida de su camión en un accidente de tránsito causó que la pareja, oriunda del cantón Saquisilí, en Cotopaxi, decidiera pagar $30,000 a coyoteros para emprender el viaje. Pero la muerte los alcanzó. Queremos que nos ayude, que llegue su cuerpo acá para velarnos, y a mi cuñado también, que ayude allá, que llegue, para que su sueño americano que sea realidad. Conocido el hecho, la viceministra de Movilidad Humana, Silvia Espíndola, indicó a través de sus redes sociales: lamentamos profundamente el accidente vehicular en Puebla.
Durante las últimas horas, el Consulado de Ecuador en México está trabajando con las autoridades locales en relación al estado de salud de los migrantes ecuatorianos. Comunicaremos los detalles e información oficial. De su parte, la Cancillería informó que 4 personas de nacionalidad ecuatoriana resultaron afectadas. El Instituto Nacional de Migración de Puebla confirmó los nombres de Milda Manzano, Dayana Criollo, Erickson Buruán y Melanie Cocha, los 3 primeros hospitalizados con pronóstico reservado. Este accidente ocasionó un mega operativo de la PGR rescatando a 688 migrantes de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Cuba y Ecuador. Más viajan los jóvenes, así digamos de 30 años, de 24, de 25, más están viajando. Los familiares esperan repatriar lo antes posible los cuerpos de Nelly y su hija, con apoyo del Consulado Ecuatoriano en México. Amigos televidentes, nos damos una pequeña pausa comercial, pero al regreso, Europa hace frente a la que parece ser la peor sequía en su historia, debido al calor extremo y las bajas precipitaciones. Regresamos en breve. Fanáticos, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para todos. En contados minutos estamos junto a ustedes con información deportiva del momento. ¿Quieren conocer los 2 ecuatorianos seleccionados de nuestro país que tienen nuevo club? Se los contamos en pocos minutos. Con las noticias internacionales, amigos televidentes, atención porque Europa hace frente a la que parecería ser la peor sequía en su historia debido al calor extremo y a las bajas precipitaciones. Los incendios forestales complican aún más esta crisis climática en el viejo continente. Veamos. La pesadilla de la Sierra de la Estrella en Portugal no termina. El incendio que devastó la semana pasada más de 14.000 hectáreas de este parque natural en Portugal se reactivó el lunes por la tarde y amenaza con extenderse por esta zona protegida. Decenas de personas han sido evacuadas. Más de 1.100 bomberos, con la ayuda de medios aéreos, intentan sofocar las llamas. Su intensidad es tal que el humo ha cubierto el cielo de Madrid, en España. La capital está situada a más de 350 kilómetros. Mientras los españoles también tienen varios frentes abiertos. Preocupan especialmente 2 grandes incendios en la Comunidad Valenciana que han obligado a evacuar 13 municipios, a cerrar una decena de carreteras y a interrumpir el tráfico ferroviario. En la zona de Valdeebo ya han ardido más de 10.000 hectáreas. En lo que va de año, España ha perdido unas 250.000, 3 veces más que en 2021 y el equivalente a la superficie de otro país, Luxemburgo. El fuego también ha acabado con parte del suroeste de Francia. En la provincia de Gironda, la semana pasada ardieron más de 7.000 hectáreas de pinos. Cientos de bomberos de toda Europa han acudido a socorrer a sus compañeros franceses, pero muchos aún siguen allí remojando la zona. Mientras tanto, en la guerra de Rusia a Ucrania, Moscú tilda de acto de sabotaje el incendio en un depósito de armas de Crimea. El gobernador de la región asegura que hay más de 3.000 evacuados en esta zona. El incendio en un almacén de municiones que provocó explosiones en la Crimea anexionada por Rusia es un acto de sabotaje. Así lo han denominado funcionarios del Kremlin, que por otro lado no nombraron a los autores. Hasta el momento hay 2 heridos y miles de personas han sido evacuadas del área en un radio de 5 kilómetros. Estamos viendo una declaración oficial del Ministerio de Defensa de que la emergencia de hoy fue causada por un sabotaje. Ya entendemos lo que está pasando. Más de 3.000 personas ya han sido evacuadas de los pueblos de Maiskoye y Azovskoye. Por supuesto hay casas dañadas, era visible. Hay varias casas que se han quemado. Cuando nos dirigíamos a los depósitos pudimos ver varias casas en llamas. Ya veremos más adelante. Ahora no dejamos entrar a gente en la zona del perímetro. En cuanto cesen las detonaciones, la comisión comenzará su trabajo. El Ministerio de Defensa ruso ha añadido que los incendios en el depósito causaron daños en una central eléctrica, en líneas de electricidad, vías férreas y algunos edificios de apartamentos.
Mientras tanto, fiscales de Argentina solicitaron embargar 180 bienes ligados a Cristina Fernández y su círculo. La justicia rechazó las recusaciones que la vicepresidenta puso contra los agentes y el magistrado que la juzgan por presuntos actos de corrupción. Cristina Fernández de Kirchner es la protagonista de un fuerte escándalo por corrupción en Argentina. Hasta el momento, la vicepresidenta está procesada por el delito de asociación ilícita y defraudación en perjuicio a la administración pública. La justicia rechazó la recusación de la vicepresidenta contra 2 fiscales y un miembro del Tribunal Oral, que la juzga por posibles irregularidades en la adjudicación de obra pública, conocida como causa vialidad, cuando era mandataria, entre el 2007 y el 2015, y en los que estaría involucrado su hijo Máximo Kirchner. Los fiscales solicitaron al juez Julián Ercolini el embargo de más de 180 bienes de propiedad de Fernández, del exministro de Planificación Julio De Vido y del resto de los procesados en la causa que investiga las irregularidades y direccionamiento en la obra pública. Entre los bienes a incautarse existen 148 inmuebles, 42 autos, 2 embarcaciones, 18 productos bancarios y participaciones en 11 sociedades. Se incluyen bienes que la expresidenta le cedió de manera gratuita a sus hijos, como son 25 propiedades, acciones en distintas sociedades y dinero depositado en cajas de seguridad. El eventual decomiso incluye el listado de los bienes de todos los procesados. La mayoría pertenecen a Lázaro Báez, testaferro de los Kirchner, que totaliza 81 inmuebles y 4 vehículos. En el caso de las cajas de seguridad, los fiscales le solicitaron al juez que ordene un inventario y el secuestro de su contenido. En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner y de Fernández en la provincia de Santa Cruz. El embargo preventivo es una medida cautelar que suelen pedir los fiscales para garantizar el eventual decomiso de los bienes de los imputados y a su vez para satisfacer la indemnización civil y los costos del proceso luego del juicio. El Ministerio Público tiene pruebas de que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares y de forma piramidal y que tuvo en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado. Una última ronda de negociaciones para lograr un tratado global para proteger a los océanos se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Grupos ecologistas hacen presencia en el puente de Brooklyn, proyectando imágenes de los océanos para presionar sobre la importancia de un tratado justo y eficiente. En Nueva York se inició la última ronda de negociaciones para llegar a un tratado global que proteja a los océanos. Grupos ecologistas hacen presencia en el puente de Brooklyn proyectando imágenes de los océanos para presionar por un tratado justo y expresan su preocupación por la presencia de países con fuertes intereses pesqueros. El asesor jurídico de la ONU habló de la urgencia de actuar ahora. El lamentable estado de los océanos significa que el momento de actuar es ahora y qué mejor manera de señalar nuestra determinación de actuar que finalizar un acuerdo sólido que garantice la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en los espacios más grandes del océano. Solo el 1% de la alta mar está protegida. 50 naciones se han comprometido a preservar el 30% de la tierra y los mares del planeta para el 2030. Los ecologistas han fijado una lista de puntos que consideran básicos para que sea un tratado exitoso, como el establecimiento de santuarios marinos y zonas libres de actividades que destruyen la biodiversidad, como la pesca y la minería, como lo explica el director de la campaña por los océanos de Greenpeace. Una vez que aprobemos un nuevo tratado mundial sobre los océanos, podremos empezar a trabajar para implementarlo. Y ahí es donde realmente está la gran lucha para asegurarnos de crear una red de santuarios oceánicos que protejan la biodiversidad y den a nuestros océanos una oportunidad para sobrevivir al cambio climático, la contaminación por plástico y la pesca. El próximo 26 de agosto finalizará esta última etapa de negociaciones que decidirá el futuro de los océanos. En Afganistán, bajo la amenaza de que le corten la cabeza, literalmente, Shams Sanan, un músico, lucha por mantener viva la cultura musical afgana tras la toma del poder por parte de los talibanes. Les invitamos a conocer a continuación lo que viven los afganos a un año de la toma de Kabul.
Dijo que nos cortaría la cabeza y las manos y destruiría todos nuestros instrumentos musicales. Al día siguiente de la llamada, mi padre me dijo que me fuera a Pakistán y luego vine aquí, a Peshawar. ¿Dónde más podría ir? Soy Shams Senan de Nangarhar, Afganistán. Llevamos aquí 6 meses y esta es la 4ª casa a la que nos mudamos. Es duro. Tenemos 18 miembros en la familia, incluidos 5 niños en edad escolar. Esta es la 2ª vez que nos convertimos en refugiados. La primera vez que me convertí en refugiado tenía 2 hijos. Esta vez soy un refugiado con mis nietos. Nos enteramos de que los talibanes habían entrado en Kabul. Todos nuestros programas fueron cancelados y todo fue un caos. En otros distritos como Kama, los talibanes allanaron algunas actuaciones nocturnas, golpearon a músicos y destrozaron sus instrumentos. Algunos transportadores nos cobraron dinero y pasaron de contrabando nuestros instrumentos de Peshawar. Solo podemos agradecerles. Me rompió el corazón cuando llegaron los talibanes. Sentí que nuestra música moría como si fuera el final del rabab. Si este colapso conduce al cierre de nuestras escuelas de música, nos quedaremos con las manos vacías. Algunos amigos sugirieron que lanzáramos un canal de YouTube para ganar dinero. Es por eso que viajé casi 300 kilómetros para llegar aquí, para encontrar imágenes agradables para atraer al público. Espero que la cultura afgana, nuestra música, nuestras melodías no mueran. Espero que sobrevivan. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Y ahora les comentamos que una mujer conquista el Campeonato Federal del Asado en Argentina. La emblemática avenida 9 de Julio, conocida por el Obelisco, se llenó de humo de las parrillas y de una multitud emocionada por probar los platos de los mejores parrilleros del país. Veamos. Parrilleros de toda Argentina encendieron sus brasas este domingo para competir en el Campeonato Federal del Asado en Buenos Aires. El torneo reúne anualmente a representantes de cada una de las 23 provincias para coronar el mejor asado, una tradición culinaria muy popular en Argentina. Así lo confirma Héctor Gato, de la Secretaría de Políticas Empresariales Gastronómicas de la capital. El asado para los argentinos es todo, es parte de nuestra tradición, nuestra cultura, es la relación con la familia, es la materia prima preponderante con la que comemos los argentinos. La emblemática avenida 9 de Julio, conocida por el Obelisco, se llenó del humo de las parrillas y de una multitud emocionada por probar los platos de los mejores parrilleros del país. Y ahora mismo hemos venido a comer asado, la verdad. Venimos desde España de intercambio y bueno, vamos a probar un poquito de esto que tienen bastante buena pinta. Y por primera vez una mujer ganó la competición. Natalie Suárez Pardo, de la provincia de San Luis, se consagró como la mejor parrillera de Argentina. De 20 participantes, solo 4 eran mujeres. Para Natalie ha sido una dulce victoria para su género. Cuesta mucho el tema de la gastronomía para la mujer, porque por lo general, ¿dónde la mandan? ¿Cuarto frío, hacer ensalada o postre? Bueno, y podemos mucho más que todo esto. Así que nada, feliz. Argentina produce una de las carnes de mayor calidad del mundo. Esta competición no solo celebra una tradición, sino también un atractivo comercial nacional. Con este triunfo inédito, el campeonato se despide hasta el próximo año. Ya nos dio hambre aquí en el estudio, amigos televidentes. Y ahora les contamos que pánico y caos en una tienda de electrodomésticos en China. Los detalles de esto y más en el siguiente resumen internacional de noticias. Veamos. En Nicaragua, el sacerdote Óscar Benavides Tinoco, detenido por el gobierno de Daniel Ortega tras oficiar una misa, fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote, un centro de tortura psicológica situado en Managua. El arresto de Óscar Benavides se da en medio de una serie de acciones contra la Iglesia Católica, que incluye el confinamiento del obispo Rolando Álvarez, junto a 5 presbíteros, 3 seminaristas y 2 laicos, en la sede episcopal de Matagalpa, que está sitiada por fuerzas especiales policiales. Activistas vinculados al gobierno de Venezuela plantearon en Caracas el canje del empresario Alex Saab, cercano al presidente Nicolás Maduro y enjuiciado en Estados Unidos por lavado de dinero, por prisioneros estadounidenses que se encuentran en el país caribeño, acusados de ser espías y de atentar contra instalaciones petroleras. Saab, colombiano nacionalizado venezolano, fue extraditado en octubre del año pasado a Estados Unidos, tras ser detenido en Cabo Verde en junio del 2020. El gobierno de Maduro califica de ilegal el proceso, alegando que el empresario tenía estatus de diplomático. El
El temor a un confinamiento por un caso de contacto de coronavirus provocó escenas de pánico en una tienda de aquí en Shanghái, en imágenes que se viralizaron como una nueva muestra de las férreas estrategias a 2 años y medio del inicio de la pandemia. Las familias desesperadas se enfrentaron a los guardias de seguridad en el local, que querían retener a todos los clientes que estaban dentro para ponerlos en cuarentena tras detectar un caso de COVID. China aplica una política sanitaria de lo más estricta contra el virus, que incluyen cuarentenas sistemáticas para las personas que dan positivo y pruebas PCR generalizadas y obligatorias. Vamos a hacer una pausa, amigos televidentes, y después de la misma les contamos en los deportes, tal cual se esperaba. El fichaje de Pervis Estupiñán al Brighton es oficial. El ecuatoriano será compañero de Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento, otros elementos de la selección tricolor que militan en las Gaviotas. Tenemos los detalles de esto y más al regresar de la pausa. Terminamos con una información importante. Tras el asesinato de un fiscal en Babahoyo, los funcionarios judiciales sienten temor por los riesgos de su labor. Las autoridades investigan el caso, aunque todavía no se conocen los motivos para este sicariato. El miedo volvió a apoderarse de los servidores judiciales luego de que el fiscal Federico Estrella fuera asesinado el lunes en Babahoyo, cuando al llegar a su casa fue interceptado por un grupo de motociclistas que le dispararon en 6 ocasiones. Horas después falleció en un hospital producto de las heridas. A través de un comunicado, la Fiscalía condenó el acto e hizo un llamado a que todas las funciones del Estado trabajen en conjunto contra el crimen organizado y también para evitar la pérdida de nuevas vidas. La Asociación de Funcionarios de la Fiscalía solicita acompañamiento policial como protección ante el temor de que las bandas delincuenciales tomen represalias por su labor. La gobernadora de la provincia de Los Ríos, Génesis Blum, aseguró que de parte de las fuerzas del orden se apoyará en el resguardo de los fiscales. Existe toda la predisposición de colaborar con la seguridad a quienes lo requieran, pero deben de seguir el procedimiento correspondiente en el caso de tener algún riesgo contra su integridad. Sin embargo, en el caso específico de Estrella, Blum mencionó que nunca hubo una alerta o requerimiento para su resguardo policial. Mientras tanto, las investigaciones continúan. Se dispuso el fortalecimiento del eje investigativo y de inteligencia. Es por esto que el alto mando de la cúpula policial se encuentra trabajando en los operativos para dar con los culpables de este lamentable hecho. Las indagaciones, al estar bajo reserva, no permiten conocer quiénes estarían detrás de este nuevo hecho de sicariato que enluta al país. Lautaro Andrade, Noticias 7. Pero amigos televidentes, hemos llegado al final de esta emisión informativa. Desearles una excelente noche y como siempre gracias por permitirnos ingresar hasta sus hogares. Les invitamos mañana para que estén con nosotros a partir de las 7 horas en punto en una nueva emisión de Noticias 7 y enseguida quédense también con la señal de Ecuador TV porque ya viene Fanático con lo mejor del ámbito deportivo. Con nosotros hasta mañana. Muchas gracias. Buenas noches.